Buenas noches, mis amigos, bienvenidos al encuentro de Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Otra edición más en el que queremos compartir con todos ustedes un tiempo muy especial, desarrollando también un tema muy especial. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Darío, un placer compartir contigo esa mesa y poder hablar de Dios y de lo que Él hace a favor de la humanidad. Pues poco se habla en los medios públicos de Dios, sí, ¿no? Así que... Y más todavía que tenga un nombre este programa, Dios con nosotros. Sí, Emmanuel, Emmanuel, hebreo. Con nosotros está Dios. Él es Él, pero también es el Señor de los ejércitos, como decían los hebreos en su tiempo. Muy bien, es un placer estar compartiendo con todos ustedes, mis amigos, y ya desde siempre el agradecimiento por los mensajes que estamos recibiendo a través del 11222, y hoy iniciamos una nueva etapa dentro del programa y estamos entregando un libro para que entre todas las personas que se comuniquen con nosotros desde cualquier operadora enviando sus nombres y los 3 últimos números de documento puedan ganarse este interesante el libro de Liderazgo Vertical de Joel Osteen, que ustedes pueden ganarse, adjudicarse enviando su nombre y los 3 últimos números de su documento al 11222 desde cualquier operadora. El título bastante interesante, doctor, Liderazgo Vertical. Me preocupa, Che. Ajá. Acaba de ganar un gran verticalista como es Chávez las elecciones y supo disfrazarlo muy bien de horizontalista y de populista. Pero los que creemos en Dios necesitamos también esa perspectiva vertical hacia arriba y transformar lo que recibimos de parte de Dios en un liderazgo eficiente que alcance a todos transversalmente. Todo un desafío. No conozco el libro, pero... Estuve ojeando un poco. Y entonces la persona que es acreedora de este libro, enviando su nombre y número de documento, los 3 últimos fundamentalmente, va a poder decirnos qué tal es el material. Bueno, hoy estamos con el tema divorcio y recasamiento, un tema bastante espinoso, doctor, ¿eh? Y es espinoso, y para cortar con mucha hipocresía, hasta a los pastores evangélicos nos tocó un protagonismo importante en la última constituyente donde se legalizó el divorcio, porque acá nadie quiere el divorcio y los que sufren el divorcio sufren demasiado, pero la realidad de que muchas familias disfuncionales necesitan poner en orden su situación nos obligó. Pero vemos también la desventaja desde que tenemos ley de divorcio en el Paraguay. Parece que cada vez más la solidez familiar se descompone. Entonces es un tema, una espada de doble filo eso. Hay que estar analizándolo y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy. Pero también queremos dar la cordial bienvenida a nuestro invitado especial en el día de hoy. Viene de Estados Unidos para compartir brevemente con nosotros John Roth. ¿Cómo estás, John? Es un placer tenerte en medio. Muy bien, gracias. Es un placer de poder estar aquí en este país tan lindo. ¿Y qué tal te trata el calor? ¿Hay una diferencia entre el frío de Suiza, de Estados Unidos y el de aquí? Sí, de verdad, hace mucho calor, húmedo. Sí, de punta a punta, de extremo a extremo estás viniendo, ¿eh? Sí, parece que sí. Pero aquí tenemos el agua que nos acompaña. Después gracias. Te vamos a invitar un rico y sabroso tereré, una bebida muy tradicional acá. Me gusta mucho la tereré. Ok. Gracias. Bueno, hoy va a estar compartiendo con nosotros en algunos minutitos más la experiencia. Él es docente universitario, también es director de una biblioteca muy grande a nivel mundial, la mayor en este caso, sobre los menonitas. De todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero vamos rápidamente a presentar a los estudiantes del IBA, sede de la Facultad de Teología, una de las sedes de la Facultad de Teología, quienes estarán compartiendo también con nosotros. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, es un placer estar una vez más acá en el programa Dios con nosotros y estamos preparadísimos para compartir con ustedes. Muy bien, y a todos los otros integrantes también después vamos a darle la cordial bienvenida, pero queremos ya disfrutar del primer tema musical. ¿Cómo se titula? Te amo más que
que a mi misma vida. Ok, adelante. Si pudiera contar tus bondades, los números no alcanzarían, los libros no abastecerían. Y si hubieran suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno. Te amo más que a mi misma vida. Te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. No sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, porque eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Excelente, gracias por compartir con nosotros la programación en este caso, los estudiantes. Bueno, John, comentanos un poquitito el proyecto que están abocados ustedes como institución educativa. Es un poco el intercambio de estudiantes, quieren traer unos estudiantes aquí al país para pasar un tiempo. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, soy historiador en una universidad muy pequeña, una universidad menonita en los Estados Unidos. Me interesa mucho en las expresiones, diversas expresiones de la fe cristiana en Paraguay, incluidos los menonitas. Yeah. Quiero que nuestros estudiantes conozcan un poquito más sobre esta experiencia de la historia
de los cristianos en Paraguay. Yeah. Y no solamente la historia de los cristianos, sino acá tenemos la oportunidad, doctor Alfredo, de que las expresiones de fe anabautistas están en varios contextos, como por ejemplo el latino, el germano, el indígena, el brasilero. Muy buena experiencia. Exacto. No, con John, que estuvo acompañándonos en la Conferencia Mundial Menonita en sus momentos también. Estamos bromeando de vez en cuando y decimos que toda la variedad de especies del zoológico menonita existen en el Paraguay. Creo que tenemos 24 grupos por el momento. La linda noticia es que no se han peleado casi nada. Casi todos esos grupos vinieron porque es un país muy hospitalario, muy acogedor. Yo soy hijo de refugiados que nadie los quería recibir, que salvaban apenas la vida bajo el régimen soviético o comunista. Y el Paraguay abrió sus brazos, eso nos da una profunda gratitud. La ciudadanía paraguaya es la única que tengo. Y así muchos diversos grupos de expresión de la fe anabautista llegaron al Paraguay. Y acá nacen de vuelta un montón de iglesias. En 4 etnias indígenas hay iglesias autóctonas fuertes, grandes. Este fin de semana estuvimos con los Nivaclé en Campo Alegre. Impresionante ver cómo una iglesia es vigorosa, propia en su idioma, con su himnología, con su liturgia, con su forma de bautizar. Después, por supuesto, vos sos un buen menonita, media mezcla, como tiene que ser, español, guaranítica, con mucha honra. Y eso es un fenómeno casi especial a nivel mundial, ¿no? Tenemos grupos, inclusive los Amish, los que conocemos como los mamelucos, que llegaron al Paraguay por algunas tradiciones especiales y, bueno, un fenómeno digno de estudiar, ¿no? John, decimos un poco, aproximadamente este proyecto, ¿cuándo se estaría implementando y con cuántos estudiantes vendrían acá? Bueno, esperamos que vamos en mayo en el año que viene con tal vez 20 estudiantes. Vamos a hacer un tour en Asunción para conocer Asunción, los menonitas en Asunción y en el Chaco, tal vez en el este del Paraguay. Espero que vamos a aprender mucho. También, aparte de profesor, la parte de historia de la iglesia y la teología anabautista, también estás como director de la biblioteca y es una de las bibliotecas más grandes a nivel mundial sobre los menonitas específicamente. Es la verdad, la biblioteca menonita en Goshen es una biblioteca muy importante por la historia de anabaptistas y los menonitas. Compraron bastante originales de Europa también, documentos del siglo XVI y del siglo XVII, entiendo. Y vienen expertos de toda parte del mundo hasta a Goshen para estudiar, para usar y escribir sus libros y profundizar su conocimiento. Aparte de Friedman, quien escribió un poco de teología del anabautismo, ¿qué otros grandes exponentes han quedado impresionados y han escrito algo sobre los menonitas? Sí, había varios historiadores con mucha influencia. Harold Bender era uno de los más importantes en la generación pasada. Y él era presidente de tu universidad un tiempo, ¿eh? Sí, el decán. Sí. Hay una calle en Filadelfia en honor a su nombre. ¿Ah, sí? Porque aparte de ser profesor de historia y teología, él vino acá a explorar la calidad del suelo y las posibilidades de una migración menonita. Interesante. Tenemos que ir a nuestra primera pausa en el día de hoy. No se olviden, mis amigos, para ganarse este libro, tan solo tienen que enviar su nombre y los 3 últimos números de documento. Y al final del programa estamos adjudicando este material titulado Liderazgo Vertical. Ya volvemos.
Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. No se olviden, mis amigos, si usted quiere ganarse este material que estamos viendo ya en pantalla, tan solo tiene que escribir su nombre y los 3 últimos números de su documento, enviarlo al 11222 y automáticamente entra a participar en la adjudicación de este libro, que lo hacemos al final del programa. Nombre, los 3 últimos números de su documento, enviarlo al 11222. Desde cualquier operadora que usted tenga puede estar enviando y con gusto registramos. Nos llegan aquí los mensajes y automáticamente al final del programa estamos adjudicando. Están ya los estudiantes acá del IBA preparados para estar conversando con nosotros. Tienen unas cuantas preguntas que hacernos con el tema divorcio y recasamiento. Ya en instantes vamos a estar compartiendo con ellos. Está con nosotros también John Roth, que bien lo presentamos con relación al trabajo que ellos están desarrollando. Pero nos queda un poquitito el tema de la biblioteca. Esta es una riqueza no solamente histórica, sino cultural también, doctor. Sí, es la verdad. Cultural, teología, tenemos libros sobre cualquier tema con la historia de los anabaptistas. Doctor, una pregunta. La teología, y como historiador, la teología anabautista por varios siglos fue bastante radical. ¿Cómo observa hoy al movimiento anabautista, al movimiento menonita? Sí, es una buena pregunta. Pido disculpas que no hablo muy bien español. Es una pregunta bien complicado. Voy a hablar en español, en inglés, y tal vez Alfredo puede. Every group often begins with a clear sense of its convictions and understanding of Scripture in a radical optimism and confidence. Cada grupo renovador en la historia de la iglesia comienza con una identidad clara, con una comprensión clara de su mandato, de las cosas que ellos quieren que se note y que se predique. But we often find that with time, certain patterns begin to emerge, certain institutions are built. And I would say right now the Mennonites in the United States have lost something of their radical beginnings of the Anabaptists. Pero con el tiempo los movimientos comienzan a institucionalizarse, comienzan a formar tradiciones y están en peligro de perder su radicalidad, su frescura. Y yo diría, hoy en Estados Unidos estamos con este problema, que estamos muy institucionalizados, pero hemos perdido bastante de nuestra radicalidad. One way we work at Renewal, however, is to seek out contact with other groups who are living in different cultures, who have understood the gospel or expressing the gospel in different ways in other cultures. And part of my hope with bringing students here is that we can be inspired and maybe be renewed in our own understanding of what it means to be a part of this group of Christians. Y una forma a través de la cual buscamos renovarnos, buscamos renovación en nuestras iglesias, precisamente es visitar otras iglesias que viven momentos de renovación, ver cómo iglesias en otros contextos culturales buscan ser fiel al Evangelio, y precisamente esa es una de las razones del por qué quiero traer a mis estudiantes acá al Paraguay, para que estudien un poco la dinámica, la radicalidad de la iglesia paraguaya, de la iglesia menonita paraguaya en sus múltiples formatos, para que eso también nos inspire y nos renueve de alguna manera. Un hermano del siglo XVI, XVII, si le hiciéramos la pregunta, ¿hay posibilidad de divorcio y recasamiento? ¿Qué nos diría? It's a very interesting question, because with radical groups, there was a group called the Hutterites who wrestled with this question very deeply, because they teachings of Jesus at a certain point say, if you're a follower of me, you must be ready to turn your back on your mother and your father and your family. Esta pregunta nos ha ocupado mucho en nuestra historia. Hay un grupo particular, los Hutteritas, que en forma especial analizaron qué quería decir Jesús cuando dice, si me sigues a mí, tienes que abandonar padre, madre, familia. And some of them taught that it was appropriate to leave your spouse
if you were ready to become a radical follower of Jesus. Y and your algunos spouse enseñaron was not. inclusive que tenés que abandonar tu esposa si realmente quieres consagrarte al servicio del Señor, ¿no? But they were not completely agreed on this. So this was a point of Pero debate. no estaban todos de acuerdo si realmente por causa de Cristo abandonar a su esposa sería algo aceptable, ¿no? Pero menos Simmons tuvo los decretos de Wismar, vos que sabes mucho mejor, ya hace 500 años era un tema ese también, Yeah, ¿no? yeah, that's correct. Sí. Ya comenzó la Sí, preocupación sí. para... Y había situaciones donde inclusive se creía eventualmente puede ser tolerable una disolución matrimonial. Ok. Bueno, vamos a presentar a nuestros estudiantes también en esta noche, quienes están compartiendo con nosotros, va a hacer sus comentarios, sus preguntas y viceversa. Así es que vamos a dar la bienvenida a Gerardo Samuel, quien está compartiendo con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir sobre este tema que, como ya dijiste, es muy espinoso. Muy bien. Edgar Millán, ahora sí, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Un gusto, pastor, poder compartir con todos ustedes en esta plataforma televisiva. Es un placer y estamos aquí hambrientos de conocer más la palabra de Dios, por eso hemos preparado algunas preguntas. Ok, vamos tema a dar... muy interesante. Bueno, vamos a dar la oportunidad también. Ya, ¿quién va a ser el primero en hacer la pregunta o algún comentario? El tema es divorcio y recasamiento. A ver, Gerardo. Bueno, tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Y la época en que Jesús habló sobre este tema, ¿verdad? Era una cultura específica, era un pueblo específico, una época específica. Y la pregunta sería, comparando esa época, la época de Jesús, ¿verdad? Y todo el contexto y todo lo que se desarrollaba en ese lugar, ¿verdad? En ese tiempo, ¿cuál sería la diferencia con este tiempo para tratar el tema del divorcio? Porque Jesús trataba el tema del divorcio porque la gente se divorciaba por cualquier cosa, ¿verdad? Y por eso los fariseos le preguntaban, ¿es lícito repudiar a una mujer o darle carta de divorcio por cualquier cosa? Y Jesús le dijo que no, ¿verdad? Porque era cualquier cosa. Eso era el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia para tratar el tema del divorcio hoy en día? Doctor Alfredo. Bueno, mira, pensándolo bien, hace 2000 años, en tiempos de Jesús y lo que es la sociedad postmoderna, en cuanto al tema de divorcio, no hay gran diferencia. Porque en tiempos de Jesús se divorciaban por cualquier pleitito chiquito y hoy también por cualquier inconveniente mucha gente ya recurre al divorcio. Es más, parece que hoy el matrimonio legalmente está inclusive un poco mejor protegido porque por lo menos debe haber una separación de bienes. En tiempos de Jesús inclusive la mujer quedaba bastante desprotegida. Eran tiempos bastante patriarcales y machistas y la mujer tenía un mínimo de protección y ya la institución de Moisés de darle por lo menos una carta de divorcio para que tenga un estatus legal respetado y clarito era ya un intento de proteger a la mujer. Por otro lado, hoy donde toda nuestra cultura está muy erotizada, ¿no? En el mundo secular, para algún viejito honorable de 50, 60, 70 años, casi es ya, si es que tiene la plata, ya casi es una ley de renovar pareja y buscarse algo joven, ¿no? O sea, hoy en día nuestra cultura erotizada fomenta muchísimo el tomar a la ligera el pacto matrimonial. Erotizada y hasta hedonista también. También. Bueno, señores, vamos a ir a la siguiente pausa. No se olviden, pueden comentar con nosotros, hacerlo a través del 11222, 11021 también. Pero si quieren ganarse este libro de cualquier operadora, escriban su nombre y los 3 últimos números de su documento. Envíenlo al 11222. La pausa y ya estamos de regreso. Muy bien, seguimos aquí compartiendo con nuestro invitado especial, el doctor John Roth. En instantes vamos a tener también su participación. Pero hoy nuestros estudiantes acá del IBA, sede de la Facultad de Teología, también tienen otras preguntas. Estamos hablando sobre el tema
divorcio y recasamiento. Edgar es el segundo que tiene la pregunta. A ver, Edgar. Bueno, en la palabra de Dios encontramos de que Dios ha instituido que el hombre y la mujer sean una sola carne, de manera que también en Marcos y Mateo nos habla de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y como que se contrapone con lo que encontramos que Moisés había permitido carta de divorcio. ¿Qué se hace en esa situación? ¿Cómo podemos encarar en la iglesia tales situaciones del divorcio cuando encontramos en la palabra de que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido, pero sin embargo había carta de divorcio también, algo que encontramos en la palabra? Situación bastante difícil, doctor. Bueno, Jesús mismo en parte da la respuesta, ¿no? Él dice, sí, muy cierto, Moisés permitió, estableció un ritual legal que podía posibilitar el divorcio con ciertos requisitos. Realmente toda la legislación mosaica apuntaba a evitar el divorcio y a proteger de alguna manera, pero permitió. Jesús dice, es cierto, tenés razón, porque para más eran los fariseos que le preguntaban. Pero Jesús retuca y dice, pero en el principio no fue así. O sea, divorcio no es la idea creacional de Dios. Y ahí nos toca administrar una realidad que tenemos que administrar pastoralmente en muchas situaciones. Que las cosas no funcionan como deberían funcionar. O sea, un conflicto entre el orden creacional y la realidad pecaminosa del ser humano. Casi todos los divorcios, y los afectados inclusive van a admitir también, están relacionados de alguna manera con pecado. Lo grueso es infidelidad, traición, todo eso. Lo quizás más fino es falta de sensibilidad, falta de amor, etcétera, etcétera. ¿Y cómo administras eso, no? Jesús dice, por ser de corazón duro y por ser egoístas, Moisés les permitió bajo ciertas condiciones, pero no está en el corazón de Dios eso, ¿no? Dios en el principio no quiso eso. Es más, Jesús lo dice, los profetas lo dicen, Dios odia el divorcio. Hoy en día tenemos que ser muy sensibles porque hay gente que pasó por esas experiencias, está traumatizada. Eso no significa que le debemos odiar y de ninguna manera significa que Dios odia a alguien que pasó por todo el trauma del divorcio, ¿no? Pero la idea de romper el pacto, porque al fin y al cabo divorcio es romper un pacto que ante Dios y ante testigos se ha realizado. Y toda ruptura de pacto aborrece Dios, ¿no? Y eso administrar pastoralmente, ¿no? La ley de la creación, cuál es la idea original de Dios, y la ley de la redención, que Jesús vino justamente para aquella gente donde nada funcionó bien, donde están enfermos, donde todo se fue al pique, porque para ellos, para los enfermos vino Jesús, no para los sanos, ¿no? Para aquellos que están en crisis matrimonial, para aquellos donde el matrimonio se fue a pique, para ellos vino Jesús. Administrar eso, este es el gran desafío pastoral para el cual ustedes se preparan, ¿no? Y fundamentalmente el hecho también que hoy por hoy por lo menos se da el cumplimiento de una u otra manera con mucho más fuerza, que la ley mosaica trataba por sobre todas las cosas de proteger también a la mujer. Sí. Hoy por hoy se da también en eso, ya no es más tan desproporcional esa injusticia que se vivía antes. Hoy la mujer tiene cierta igualdad ante la ley y ciertos derechos también, y son consagrados y cubiertos y protegidos también, cosa que lo que buscaba también la ley de Moisés era proteger, vamos a decir, porque antes por cualquier cosa se le quemaba una tortilla que estaba haciendo, vaya ya, carta de divorcio y cosas por el estilo. Muy bien, vamos a seguir. ¿Quién es el siguiente? La dama, adelante. Sí, muy buenas noches, mi nombre es Elisa. Y bueno, si coincidimos en que hay un motivo específico por el cual sí se puede dar un divorcio y la persona se divorcia, ¿esa persona puede volver a casarse? Ese es un buen planteamiento. Nuestra historia, ¿qué ha hecho en nuestras iglesias en el pasado? ¿Se divorciaban y podrían volver a casarse? Yes, this is the hard question. Traditionally, we have said if someone is divorced, they may not remarry. Esa es la pregunta dura, ¿no? Tradicionalmente hemos dicho, si alguien está separado, está divorciado, no recomendamos que vuelva a casarse. And many of our churches continue to hold to this, although what happens is that the divorced person goes to another church
and remarries in another church. Y muchas de nuestras iglesias todavía mantienen esa postura que en nuestra iglesia no vamos a permitir recasamiento, buscando ser fiel, como entienden el mandato bíblico, pero ¿qué pasa en la práctica? Esas personas afectadas cambian de iglesia, buscan una iglesia que les vuelve a casar, de las cuales hay bastante también, ¿no? So we are in a period, I would say, of change on this, and we are becoming more and more open to the possibility of accepting remarried people in our congregations. Estamos en una etapa de análisis, de transición, y cada vez más llegamos a tener cierta apertura de recibir, de abrazar, de aceptar aquella gente que sí ha pasado por esa experiencia de divorcio y recasamiento. But I don't think we have a very good theological understanding of why we are doing this. Pero dudo que tengamos una base teológica bíblica sólida del por qué hacemos eso. Lo hacemos porque la práctica, la cultura envolvente seguramente de alguna manera lo sugiere, pero el trabajo teológico bíblico todavía no tiene debería requerir más trabajo. Muy bien, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 11222 enviando su nombre, los 3 últimos números de documento, y con gusto al final del programa vamos a estar adjudicando el material en cuestión. Tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta estamos con este tema, divorcio y recasamiento, aquí en Dios con nosotros. Seguimos acá en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia, recibiendo los mensajes a través del sistema que estamos dándoles a conocer, 11-222, dejando nombre y los 3 últimos números de documento. Vamos a estar entregando este libro, Liderazgo Vertical, de Craig Johnson. Usted puede ser acreedor de este libro enviando su nombre y los 3 últimos números de su documento de identidad. Estamos hablando de divorcio y recasamiento aquí con el doctor Alfredo, nuestro invitado especial John Roth, y también nuestros invitados, los estudiantes del IBA, sede de la Facultad de Teología. Ahora, doctor, ¿hay un derecho implícito de divorcio en la Biblia y un derecho al recasamiento también, que el ser humano puede estar diciendo, bueno, por estas causas? Es debatido. Mira, los expertos en interpretación bíblica no coincidimos del todo. El 90% de la evidencia bíblica tiende a decir un derecho a divorcio de por sí no hay, ¿no? Jesús varias veces lo dice, no es cuestión de derecho, eso era una concesión que tiene que ver con la dureza de nuestro corazón, pero está esa famosa cláusula de la porneia, como dice, a no ser por adulterio, ¿no? Parece ser que si un cónyuge realmente vive y reincide en adulterio y no está dispuesto a reconciliarse, no está dispuesto a rectificarse, la mujer tiene derecho, o la parte afectada, ¿por qué no? El hombre, hoy dicen en el Paraguay, el adulterio, la iniciativa viene tanto del hombre como de la mujer. Siempre creíamos que los machos nomás éramos tan fallutos, pero parece que el pecado se distribuye bastante justamente entre los sexos también. Un derecho adquirido así nomás no existe. Hay iglesias que inclusive deciden, si no me acompaña en mi seguimiento a Cristo, tengo el derecho a divorciarme y soy ya como una viuda de Cristo también. Dudo seriamente de eso, ¿no? Es más, y voy a dar una pequeña anécdota, en el interior estuvimos predicando, se convierte la señora, acepta a Cristo, su marido todavía no del todo, nos llaman a nosotros, al pastor también, y le dice, pastor, quiero que le hables a mi marido, porque este miserable está todavía en las garras de Satanás. Bueno, con semejante actitud va a ser difícil conquistar el amor y el afecto del marido, si de esa manera se trata. Y obedece un poco a esa idea también. Si yo me decidí a seguir a Cristo, un poco lo que el profesor John también dijo, ya pasa totalmente a segundo lugar el cuidado del matrimonio. Todo eso creo que no tiene base bíblica. Ahora, parece que sí, por reincidencia de adulterio y por una imposibilidad, o sea, adulterio reincidente que conduce casi a violación y a abuso,
parece que la otra parte tiene derecho a disolver la unión matrimonial, pero si eso da carta blanca a recasamiento, no es del todo claro. Yo lo soluciono de una manera muy simple. Cada ruptura de matrimonio, cada ruptura de pacto se debe al pecado y hay que tratarlo como pecado, pero precisamente para los pecadores vino Cristo. Cuando hay un arrepentimiento, un reconocimiento auténtico, sincero, yo fracasé, yo me hice culpable, yo necesito perdón. Yo creo que el perdón de Dios normalmente te conduce a rehacer lo que estuvo mal, pero muchas veces ya es imposible rehacer un matrimonio. Ya hay otra familia, ya hay otro casamiento de la otra parte. Entonces, el perdón radical de Dios, yo creo que es la única vía, el único puente por el cual podríamos decir, y eso abre la puerta a un nuevo comienzo también. ¿Nos puede ayudar, doctor John, la historia y la teología, no centrarnos demasiado en el divorcio y recasamiento, sino más bien a prevenir el divorcio y recasamiento? Porque a veces nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos demasiado en las causas. Como acá nosotros dentro de la cultura paraguaya tenemos la famosa frase que dice: no era la voluntad de Dios y creyente oye dejaron Chicago. Le explico, le traduzco en español. No es la voluntad de Dios, dice aquel creyente, cuando se deja de la novia, antes de llegar al altar. ¿Cuál es su opinión? In my experience, we sometimes treat marriage like baptism, and we focus a great deal of attention on preparation for baptism, on the event itself. We celebrate that event. En nuestro caso, muchas veces relacionamos de alguna manera la preparación para el bautismo también con la preparación del para el matrimonio, y concentramos bastante instrucción, cursos, preparación para que los candidatos a bautismo realmente conscientemente hagan ese paso. But once the marriage happens, we assume that things are now settled and we no longer need to be attentive as a congregation to the nurture and instruction and encouragement of this new relationship, of this new marriage. And that's a problem. En el caso del matrimonio, muchas veces creemos que, bueno, una vez que estuvieron frente al altar y ya tienen la bendición y ya se unieron al matrimonio, tarea cumplida. Y no es tanto así. El matrimonio también después del casamiento necesita de cuidado, de atención, de nutrición, y la iglesia debería focalizar un poco más en eso, ¿no? Excelente, muy bien. Vamos a nuestros invitados. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? Gamaliel, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes y también con todos nuestros televidentes. Una pregunta que también debemos aclarar a nuestros televidentes: ¿cuál es el propósito y qué es el significado de un matrimonio desde un punto de vista bíblico y ético, para que puedan conocer también? Porque normalmente las personas, hay algunos casos también que dicen: yo me voy a casar nomás ya porque ya fulano se casa ya y yo nomás ya me quedo, entonces yo me voy a casar nomás ya. Y no conocen cuál es el propósito y cuáles son las bases y condiciones para una vida conyugal. Entonces, más o menos para una aclaración para nuestros televidentes. ¿Cuál es la perspectiva ahí, doctor? Efesios. Bueno, lindo ejemplo. Sí. Efesios es un pacto interesantemente, la carta a los Efesios, donde habla sobre el matrimonio, no habla tanto de derechos, sino de deberes, de dar, ¿no? El amor del marido se inspira en el amor de Jesús, que dio su vida en la cruz por nosotros, y dice, este es el modelo de amor del marido. Y la obediencia en la mujer, ¿por qué no? Es un vocabulario bíblico, también se inspira en Jesús, diciendo, así como obedecen a Cristo, déjense guiar también por sus maridos. Entonces, por supuesto, un matrimonio que focaliza más en la tarea de cada uno y no tanto en los derechos adquiridos que le tengo que reclamar al otro, tiene más chance. Históricamente también, para la teleaudiencia, hay que diferenciar un poco. El concepto católico de matrimonio es un concepto sacramental. El concepto evangélico de matrimonio es más bien un concepto de pacto. ¿Cuál es la diferencia? En la tradición católica, el matrimonio ha sido fortalecido de tal manera en declararlo sacramento, que la consecuencia fue que mucha gente dijo, el matrimonio es algo tan sagrado, nunca no me animo, mejor ni siquiera me animo a entrar en este estado tan
tan santo, porque yo soy un pecador y se concubina. Acá el famoso problema en el Paraguay, que el 50-70% vivían concubinados porque tenían miedo y a veces no tenían la plata tampoco para realmente establecer el pacto matrimonial como sacramento. También muchas veces el temor, entro en el sacramento y después voy a fallar y entonces me arruino todo, ¿no? La Iglesia Católica ha sido muy fuerte en defender el matrimonio como sacramento, pero ha sido muy permisivo en tolerar cualquier cosa, cantidad de concubinatos y de hijos naturales y cosas por el estilo. Perspectiva que no compartimos tanto la Iglesia evangélica. Y dicho de paso, la Iglesia Católica rectifica mucho últimamente su teología de matrimonio. La Iglesia Católica no tolera el divorcio. Hasta hoy el divorciado no tiene derecho a la misa, pero tuvo un truco famoso por el cual nace la Iglesia Anglicana, que era la famosa anulación matrimonial. Y sobre todo el que podía poner conseguía anulación matrimonial, que era prerrogativa de los obispos, etc. Y ahí a veces, inclusive por cualquier causa, también se lograba anulación matrimonial. O sea, también se escondía un poco de hipocresía en esta alta visión de matrimonio tradicionalmente. Ahora, la Iglesia evangélica insiste que es un pacto ante testigos. Y eso es algo que yo creo que tiene mucho arraigo bíblico, pero pactos están para cumplir, para que ambas partes cumplen, o lo que llamamos los votos, ¿no? Y esa linda tradición de renovar los votos matrimoniales cada año, o cada 10 años, o cada 25 años. Cuando con doña Vilma celebramos 25 años, tiramos la casa por la ventana, hicimos una fiesta muy grande y renovamos nuestros votos porque dijimos tenemos que establecer un ejemplo de cuán sagrado es el voto evangélico ante Dios y testigos, ¿no? Muy bien, ¿hay otra consulta que quieran hacer? Adelante. Sí, ¿cuál es la diferencia que podemos presentar en un contrato y un pacto? John, ¿quieres responder? Covenant or contract, Yeah. is there a difference theologically speaking? Yeah, a contract we generally think of as a legal document that is more about the law than it is about the relationship. I think a covenant focuses on maintaining right relationships. Un contrato más bien es un documento legal tipo Hollywood. Ellos, casi todas las estrellitas de Hollywood hacen un contrato matrimonial, ¿no? ¿A quién le va donde el divorcio ya es parte del contrato más o menos, ¿no? Es más una cosa que ordena la relación, los arreglos legales. Un pacto sería mucho más algo relacional, ¿no? El pacto cuida el correcto relacionamiento. Muy bien, tenemos que ir a la siguiente pausa. A la vuelta ya estamos nuevamente aquí con nuestros invitados y también con buena música en Dios con nosotros. Y no se olviden que es el último bloque donde estamos entregando el libro en el día de hoy. La pausa y ya estamos de regreso. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí de piel, sus labios besé y en su corazón ahí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto lloro, canto para ti. Mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, y aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi
eterno romance, confidente, fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor vez primera. Soy un niño enamorado. Sentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Alex Campos, ¿verdad? El autor. Sí. Mira, vos sabés, estudiantes, lo que tiene una fábrica de zapatos y un instituto bíblico en común. No. Ingresan a solas y salen en pareja. Muy bien, ahí está. Vaya Varios, profecía acá hay ya. un ejemplo. Por lo menos me viene a la mente 4 o 5 pastores felizmente casados que en su tierna edad de estudio bíblico hicieron esa alianza para la Sí, vida. conocemos muchos casos también. Conoce muchos casos. Sí, pero por el momento creo que... Todavía no, pero así empezamos diciendo y salimos ya después en pareja. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Edgar, ya en instantes le vamos a dar la pregunta, la palabra en este caso a Edgar, pero vamos a adjudicar mientras tanto ya el libro ganador que tenemos en el día de hoy entre todas las personas que se comunican con nosotros aquí. John, me decís cuándo paramos y paramos, ¿eh? Sí, ¿paramos ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Soraba Teresa, los 3 últimos números, 671. Teresa, producción está anotando, ¿verdad? Teresa 671, el teléfono 0985-206 y los 3 últimos números dejamos allí al final para que producción pueda comunicarse ya. Teresa, te ganaste este libro, Liderazgo Vertical, de Craig Johnson, así es que tenés la oportunidad, la producción se va a comunicar contigo, te va a dar todas las pautas y también todas las coordenadas para que puedas venir a retirar este material. Edgar, adelante con la pregunta. Sí, bajo la luz de la palabra, que cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. En un caso en particular, cuando en una iglesia viene una pareja donde por algún momento de su historia se había divorciado y se había juntado nuevamente con otra pareja, ya formaron una familia. Entonces, ¿cómo debería actuar la iglesia o el pastor en ese caso? Y doy más o menos 3 alternativas como para que se entienda la pregunta. Debe decirle a esta nueva pareja ya con familia que se tienen que separar y volver a su antigua pareja, 1, o que se deje otra vez de esta nueva pareja y que ande solo, o que pueda quedarse y, digamos, casarse con esta última pareja. Doctor, esa fue también la experiencia de varias parejas con relación a eso, ¿verdad? Y no aplicamos el término de lavandina, ¿verdad? Blanqueo y ya está. No. La respuesta es sí. Cualquiera de las 3 alternativas son posibles. Depende del caso. Si salimos
con la convicción de que el divorcio es un remiendo, que ya se rompió algo que ya no es ideal. Por la gracia de Dios, muchas segundas nupcias llegan a ser bastante felices, pero no hay regla general. Hay que ser bastante cauteloso. Siempre la meta va a ser reconciliar. Si hay chance de reconciliar, inclusive verbalmente, aunque ya la otra pareja tiene formado familia y no se puede más rehacer un matrimonio roto, igual hay que buscar la reconciliación y la paz, pero a partir de ahí cada caso es un caso y requiere de mucha sabiduría pastoral y de una comunidad sanadora. La congregación local como una comunidad sanadora. Jesús tantas veces les atacó a los fariseos que lo único que sabían es condenar y reprochar, ¿no? En esos casos, cuando ya los involucrados sufrieron tanto dolor, la comunidad tiene que ser sanadora y tiene que acompañar, y el equipo pastoral tiene que ponderar cuál de las alternativas sería el que mejor refleja el amor y la verdad de la palabra de Dios. Aparte de la comunidad como sanadora, como un hospital, tiene que ser la familia que después acompañe a esa nueva pareja en ese sentido. Así es. Muy bien, señores, repito el número y el nombre de la ganadora del libro. Teresa 671, los 3 últimos números de documento. Doctor John, gracias por estar compartiendo con nosotros. A usted, fue un placer. Y para nosotros también tenerlo en medio nuestro. Vamos a, cuando lleguen con sus estudiantes, aquí tienen un lugar para estar compartiendo. Muchísimas gracias. Doctor Alfredo, muchas gracias por su tiempo. Un placer compartir con todos ustedes. Estudiantes, muchísimas gracias. Tenemos el privilegio de ser acompañados también por ustedes. Mis amigos, esta ha sido otra edición más de Dios con nosotros. Será hasta la próxima.